a la iglesia, sino a la familia. Y si hacemos una encuesta y usted es sincero con usted mismo, podemos contar las casas de la iglesia que se está levantando el altar familiar. Una muestra del altar familiar la podemos ver en el culto. Y es que nuestros hijos no saben qué hacer cuando estamos en el momento de la adoración. Y usted se pregunta, ¿es que son molestosos? ¿Es que son fuñones? No, es que no saben qué se está haciendo. Porque si no lo enseñamos en la casa, ellos mucho menos lo van a hacer en la iglesia. Hace 2 años o 3 años creo que salió una foto, subieron una foto en Facebook de la niña de la hermana Olga Fortuna, Olga Casado. La niña estaba postrada, levantando sus manos. Dice Giovanita, pero eso es una especulación de Giovanita, que ella estaba muy simpática ese día. Y eso era que el Espíritu Santo la había tocado, porque ella no es tan simpática. Y Giovanita decía, ella está que saluda a todo el mundo y le da besito a todo el mundo. Y esa no es ella, ¿no? Pero cuando esa foto fue subida a Facebook, mucha gente comenzaron a criticar, porque usted sabe que hay un grupo de cristianos que están dispuestos a criticar todo lo que ellos ven sin saber por qué ocurre. Y yo recuerdo que una persona dice, mira cómo usan los niños en la iglesia. Y yo le puse ese comentario, no mira cómo usan los niños, mira cómo los niños, cuando los padres adoran al lado de ellos, los niños saben qué hacer cuando están en la iglesia. Su mamá dedica tiempo a adorar, y cuando esa niña nació, ella la ponía en el cargadorcito, la ponía en el cargador y ella se ponía a adorar de rodillas. Y la niña aprendió eso porque vio ¿a quién? A su mamá. A su mamá. Por eso la niña, cuando está aquí y hay un momento de adoración, la niña se tira a adorar a Dios. Ahora, si mis hijos nunca me han visto adorar a Dios, ¿en la iglesia ustedes creen que van a adorar a Dios? Mire, yo puedo ser el mejor adorador en la iglesia. Yo puedo levantar la mano y gritar mucho, pero mis hijos lo que usted hace aquí no lo van a imitar, es lo que usted hace allá, lo que ellos van a imitar. Y la palabra no se va a centrar en el corazón de nuestros hijos si no la repetimos. Fíjate que el texto dice que la repitamos día tras día, que la pongamos en el dintel, que la pongamos en las paredes, que cuando vayamos caminando hablemos de la palabra. Pero yo me hago la pregunta, ¿estamos nosotros haciendo eso en nuestras casas? ¿Estamos nosotros levantando un altar familiar en nuestras casas? Yo quiero confesarle que aunque por 15 años de nuestro matrimonio lo estuvimos haciendo, ahora no lo estamos haciendo. Porque no hay tiempo para hacerlo. Ya los muchachos son grandes y siempre hay una dificultad para hacerlo. Por lo cual tal vez usted piense que yo lo estoy predicando porque estamos haciéndolo. No, no lo estamos haciendo. Si estamos haciendo devocionales personales, yo sé que mis hijos hacen sus devocionales, yo hago mi devocional y me levanto temprano, pero no estamos haciendo el altar. Y si eso es el pastor, ¿qué pasará con las ovejas? Y es por eso que, viéndome yo en el espejo en que estoy, quise tratar una vez más el asunto del altar familiar. ¿Y qué es un altar familiar?
Un altar familiar es no más que un tiempo donde la familia se reúne a adorar al Señor, a compartir la palabra y a orar por las necesidades de la familia. Primero, adorar al Señor, a compartir la palabra, y tercero, a orar por las necesidades de la familia. Si vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, dice la palabra, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Vosotros también como piedras vivas, como piedras que andan caminando por la calle, sed edificados, como casas espirituales, como casas. ¿Cómo se edifica una casa espiritual? ¿A través de qué? A través de la palabra. A través de la palabra. En Hebreos capítulo 13, verso 15 y verso 16, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios, ¿quién se agrada? En el capítulo 4 del libro de 8 del libro de Génesis, verso 20, Génesis capítulo 8, verso 20, dice que Noé edificó ¿un qué? Un altar. ¿A quién le edificó Noé un altar? Un altar a Jehová. Y vemos en Génesis capítulo 12, verso 7, y apareció Dios a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí ¿qué? Un altar a Dios. En Éxodo capítulo 20, verso 24 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus pacíficos, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti, te bendeciré. ¿Qué fue lo que levantó el pueblo de Israel? Un altar. Ahora mi pregunta: ellos se levantaban altar de tierra, altar de piedras, altar de madera, pero ¿cómo debemos nosotros levantar el altar? Con nuestra adoración. Con nuestra adoración. En el Antiguo Testamento podemos notar la importancia de los altares. Hoy nuestros altares no son de piedra, ni ofrecemos animales. Ofrecemos nuestra vida a Dios, y esto es vital para cada creyente. Y en particular para los niños y jóvenes sin la madurez, que necesitan la guianza y el estímulo de sus padres para realizar. ¿Cuántos padres nos hemos sentado con nuestros hijos para compartir con ellos la palabra? A veces estamos orando por nuestros hijos y tal vez nuestros hijos no pueden venir a la iglesia, pero ¿cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos: mis hijos, vengan acá, vamos a sentarnos? Y mire, yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos el devocional,
el devocional que nosotros hacíamos, lo hacíamos en el vehículo, como nos cogía 20 minutos ir desde la casa hasta el colegio de los niños, pues nosotros hacíamos el devocional en el camino. Y así no perdíamos el tiempo. Y entonces ellos ahí cantábamos una canción, orábamos. Pero yo recuerdo que cuando Giovanni, Víctor tenían como 7, 8 años, yo cogía unos piques por dentro, porque la oración de ellos de todos los días era: Señor, gracias por el día, en el nombre de Jesús, amén. Esa era la oración y yo decía, pero qué impíos son estos carajitos, Dios mío. Qué muchachitos más impíos. Oye la oración que hacen. Y todos los días era la misma oración por muchos años. Pero cuando ellos entraron al bachillerato, que uno estaba en primero, el otro estaba en tercero, uno estaba en octavo, el otro estaba en primero, en segundo, y el otro estaba en cuarto, yo recuerdo que ellos comenzaron a hacer unas oraciones que yo me sorprendía. Yo decía, wow, valió la pena. Porque ya ellos comenzaban a orar por los niños de África, comenzaban a orar por los niños de Haití, comenzaron a darle gloria, le daban un tiempo, adoración a Dios, comenzaban a orar por las necesidades de ellos, por lo de la familia. Ya cuando leíamos el texto, yo recuerdo que leíamos un texto un capítulo de Proverbios. Nosotros hacíamos el devocional en Proverbios durante todo ese tiempo. Terminábamos el capítulo 30 y volvíamos al capítulo número 1. Pero siempre era Proverbios. Y yo recuerdo que ellos al principio, yo les decía, ¿y qué ustedes entendieron? Que la sabiduría y el temor de Dios, eso era todo. Todos los capítulos, eso es lo único que yo aprendía. Pero después ellos comenzaron a analizar los textos. Ellos comenzaban a decir, no, porque mira, eso me impactó. Y a veces uno entiende que un niñito pequeño, uno se pone a hacer un devocional y ellos se ponen a jugar, pero ellos están oyendo la palabra de Dios. Ellos están escuchando la palabra de Dios. Y si nosotros no le enseñamos la palabra, ¿quién se la va a enseñar? Ahora, ¿cuál es el propósito de nosotros levantar un altar familiar? Primero es juntos adorar a nuestro Creador y Padre Celestial. 2, tener un tiempo especial de comunión con Dios en la familia. 3, fortalecer los lazos familiares. 4, solicitar la ayuda de Dios en el diario vivir. 5, interceder los unos por los otros. Y 6, formar el hábito de tener tiempo con Dios diariamente. Uno de los grandes problemas que hemos visto, por ejemplo, yo me estaba fijando en el horario que hicimos y todos comenzamos muy bien. Y habían uno ahí que apuntaron sus números y ponían sus crucecitas. Pero yo me fui viendo, fui notando que a medida que pasaban los días, las crucecitas eran menos. Y llegó un momento en el día 21 que las crucecitas eran ningunas. Y yo dije, ni voy a poner la mía, ¿para qué? Para no se lo sentir mal. Porque, hermanos, la falta de disciplina es la gran dificultad de nosotros los dominicanos. Comenzamos las cosas y no las terminamos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no tomar el tiempo para realizar nosotros el altar familiar? Número 1, deshonramos a Dios y le desobedecemos porque Él ordenó en Deuteronomio capítulo 6 que lo hiciéramos. Y cuando nosotros no obedecemos a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando no obedecemos a Dios? ¿Qué ocurre cuando nosotros no obedecemos a Dios? Que no nos puede ir bien. No nos puede ir bien. A veces nos preguntamos, pero ¿y por qué que no me está viendo bien? Porque es que en lo poquito que Dios nos ha pedido, somos infieles.
Número 2, desperdiciaremos el mejor tiempo de la familia. Hace muchos años, Rosamelia y yo solamente teníamos a Víctor en ese tiempo, y fuimos a un retiro de pareja con el doctor Rafael Dunker en Punta Cana. Y yo recuerdo que el doctor Rafael Dunker dijo estas palabras: si yo tuviera que hacer un cambio en mi vida, yo haría una sola cosa, y es volver a mis hijos a la infancia para poder jugar con ellos y hacer un devocional con ellos. Este hombre estaba tan ocupado en el trabajo y en el quehacer que él nunca, siendo un psiquiatra y un terapeuta familiar, él nunca jugó con sus hijos. Y yo le dije a Rosamelia: mira, mi amor, vamos a ser pobres, pero vamos a jugar con nuestro muchacho para no tener que arrepentirnos. Y yo siempre le decía a Dios: yo quiero que cuando yo tenga 40, que mis hijos no van a querer andar conmigo, tú me des un negocio para yo comenzar a hacer dinero y no hacer dinero mientras los niños están chiquitos, para después entonces no tener que hacer cuando son grandes. Porque nosotros invertimos la vida. El tiempo que debemos dedicarle a los hijos se lo dedicamos al negocio. Y después que los hijos están grandes, cuando ya no tenemos tiempo, o tenemos todo el tiempo porque ya hicimos el negocio, entonces los niños ya no quieren estar con nosotros. Y yo le dije: Señor, yo quiero cambiar. Y a los 40 fue que yo abrí la tienda en Villacón. Y ya los niños no querían andar conmigo. Ya Víctor quiere estar con Kimberly. Giovanni se fue de la casa. Y Giovanita es la única que nos queda ahí, porque es la hembra. Y está estudiando medicina para cuidar a Rosamelia y a mí. Esa es la única esperanza que me queda. Pero si no hubiésemos aprovechado el tiempo, si no hubiésemos estado con ellos en ese tiempo, hoy estuviéramos lamentando lo que lamentó el doctor Dunker. Pero yo no lamento, porque yo he jugado con mis hijos. Yo fui que enseñé a mis hijos, a Víctor y a Giovanni, a montar bicicleta. Yo estuve en todas las reuniones de mis hijos porque yo cambié el programa. Yo dije: yo voy a estar con mis hijos porque no quiero decir lo mismo que dijo el doctor Dunker, de que él quisiera volver para atrás para darle tiempo y jugar con sus hijos. ¿No estamos entendiendo, hermanos? Llegará un momento en que queremos hacer un devocional con nuestros hijos y no lo vamos a poder hacer porque ya son grandes, tienen otros intereses, y ya no le vamos a poder enseñar a amar la palabra como se la pudiéramos enseñar cuando son pequeños. En una ocasión, yo estaba hablando con un empresario muy grande del país y estábamos conversando de las cosas que él entiende que han sido las cosas más hermosas de su familia. Y él me decía: mira, Giovanni, los momentos más hermosos de mi familia era cuando nos sentábamos a leer el rosario. El rosario, ¿usted sabe lo que es eso, no? Sí, porque ellos son católicos. Cuando nos sentábamos a leer el rosario, a las 6 de la tarde que yo llegaba del trabajo, era obligatorio todos los muchachos sentarse para leer el rosario. Y la otra cosa era cuando nos íbamos los fines de semana a dar rueda sin saber para dónde íbamos y todas las experiencias que nos quedaron. Yo no sé si usted me está entendiendo, amados. Son los tiempos juntos que la familia va a recordar cuando seamos adultos. Si no hay esos momentos, porque estamos tan ocupados como Marta en los afanes, se nos va a ir el tiempo y después vamos a querer que nuestros hijos sean creyentes
y no van a ser creyentes porque nosotros solamente les enseñamos a ser creyentes en la iglesia. Pero nunca nos sentamos con ellos y ellos nunca vieron a su papá y a su mamá adorando al Señor en su casa. Ellos nunca vieron a su papá y a su mamá enseñándole la palabra a ellos. ¿Y cuántos saben que nuestros hijos no van a hacer lo que va a hacer, lo que ven en el pastor? Que nuestros hijos van a hacer lo que ven en ustedes. El pastor puede ser el mejor pastor del mundo o el peor pastor del mundo, pero sus hijos no van a hacer lo que ven en el pastor. Sus hijos van a hacer lo que ven en ustedes. Y óigame una cosa, y los hijos no se dejan engañar, ¿eh? Usted puede levantar la mano aquí mucho, pero si usted no la levanta en su casa, ellos no la van a levantar, ¿eh? Usted puede decir mucho gloria a Dios, pero si usted no lo dice gloria a Dios en su casa y usted lo que dice es otra cosa, ellos no van a decir gloria a Dios cuando están aquí. Nos estamos dando a entender, amados. Desperdiciamos el tiempo, el mejor tiempo como familia. Perderemos la oportunidad de transmitir las verdades divinas a nuestros hijos. Hace unos días, el miércoles pasado, uno de los militares que vamos todos los domingos, todos los miércoles a llevarle la palabra a los cadetes de la policía, uno de los cadetes que ya se graduó, se acerca a mí y que ahora está trabajando como oficial en la academia, se acerca a mí y me dice, pastor, le digo, dígame, hijo. ¿Usted se acuerda de mí? Digo, hijo, si te digo que sí, estoy hablando mentira. Me dije, pastor, mire, una vez yo le pregunté a usted que cómo yo podía ser exitoso. Y usted me buscó un texto de la Biblia que está en Josué capítulo 1, verso 8 y me dijo, si te lo aprendes, vas a tener éxito. Y yo no sabía lo que decía, pero cuando llegué a mi cuarto, lo busqué y yo me aprendí eso. Y quiero decirle que hasta ahora todo me ha salido bien. ¿Sabe cómo se llama eso? Influir en una persona para que obedezca a Dios. Después estaba un día en Bondelic y se me acerca un joven por detrás y me topa por la espalda y me dice, pastor. Le digo, ¿sí? ¿Cómo tú sabes que yo soy pastor? Y dice él, usted no se acuerda de mí, yo soy estudiante del Politécnico. Usted recuerda que cada vez que usted iba a comenzar la clase, usted nos daba una enseñanza bíblica corta. Eso ha marcado mi vida y yo soy lo que soy por eso. ¿Cuántos saben, hermano, que a veces una pequeña enseñanza que usted se sienta a darle a su hijo, de un pequeño texto de la palabra, puede marcar la vida de su hijo para siempre? ¿Cuántos saben eso? Que para siempre, que una palabra que usted cree que no tiene sentido, que una palabra que usted cree que no ha surgido su efecto, que una palabra que usted cree que su hijo se durmió y no la escuchó, esa palabra puede marcar la vida de su hijo para siempre. Si nosotros no hacemos el devocional familiar, nos podemos perder el deleite de transmitirle a nuestros hijos las verdades divinas. Número 4, no formaremos en nuestros hijos el hábito de tener su primer lugar para Dios y amor por su palabra. Cuando no celebramos el altar familiar, vamos a perder la oportunidad de formar en nuestros hijos el hábito de tener su primer lugar para Dios y amor por su palabra. Nuestros hijos no van a amar la palabra porque la profesora de escuela dominical se la enseñe. Nuestros hijos van a amar la palabra porque ven en nosotros el amor por la palabra. Porque ellos ven que lo primero que nosotros hacemos cuando nos levantamos es que cogemos la palabra. Que ellos ven en nosotros que cuando nosotros vamos a hacer algo, lo que tomamos en cuenta es la palabra. Que cuando nos ven actuar, ellos ven en nosotros la palabra.
Ahora, ¿cuáles son las bendiciones y resultados de ponerlo en práctica? De nosotros agarrar a nuestros hijos, decirle, venga, vamos a reunirnos 10 minutos. No tiene que ser 2 horas ni 3 horas. Nosotros eran 15 minutos que durábamos haciendo el devocional, pero eso marcó la vida de mis hijos. Y le juro que he luchado por volver, pero cuando uno no está en la universidad, el otro viene cansado y el otro viene y se nos ha hecho difícil. Y yo le decía a Giovanni el otro día, mira, encárgate tú del devocional, que tú eres más disciplinado. Convócanos al devocional, porque ya no sé qué voy a hacer. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones y el resultado de nosotros juntarnos con nuestra familia a leer y adorar a Dios? Número 1, la bendición de Dios estará sobre nuestra familia. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Verso 12. Y por haber oído estos decretos y haberlo guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito será más que todos los pueblos, y no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Cuando nosotros levantamos el altar familiar, la bendición vendrá sobre nuestra casa. Vamos a ser bendecidos por Dios. Vamos a ser prosperados por el Señor. Número 2, se creará el hábito de adorar a Dios. Cuando usted se sienta a adorar con sus hijos, ¿sabe qué va a pasar? Que cuando los hijos suyos oigan la música, ¿qué es lo que van a hacer? Van a adorar. No se van a poner a caminar por el culto. No se van a poner, porque ellos saben que adorar a Dios es lo que se hace en su casa. Que adorar a Dios es lo más hermoso que ellos pueden hacer, porque eso es lo que le han enseñado sus padres. Pero si ellos nunca ven a sus padres adorando a Dios en la casa, ¿qué van a hacer cuando aquí se adora a Dios? Comenzar a caminar e inventarse ir al baño 30 veces. Yo me he puesto ahora a perseguir los niños cuando van para el baño y le digo a las muchachas, chequen a ver si qué están haciendo. ¿Y sabe qué hace la mayoría? Mirarse en el espejo y volver para atrás. Eso es lo que hacen la mayoría. No tienen ganas de hacer pipí, no tienen ganas de hacer nada. Ellos van al baño, se miran en el espejo y vuelven para atrás. Porque ¿cuál es el problema? Que no tienen costumbre de adorar a Dios. Y si no tienen costumbre de adorar a Dios en su casa, en la casa, en la iglesia, le va a ser aburrido. ¿Nos estamos entendiendo, amados míos? Número 3. Se formará el mejor modelo a seguir para los niños y para sus amiguitos. Porque ¿qué va a pasar cuando nosotros le enseñemos a adorar a Dios y amar la palabra de Dios? ¿Qué van a hacer ellos cuando hablen con su amiguito? No dice que de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Y si nosotros le estamos enseñando la palabra a nuestros hijos, ¿qué van a aprender ellos? ¿O qué van a hablar ellos? Ahora, si en lo que ellos están oyendo mala palabra en la casa, ¿qué ellos van a hablar? Yo fui a una casa de unos hermanos de nuestra iglesia, y su niño está en un colegio cristiano. Y cada mes le enseñan un versículo bíblico. Pero también le ponen las canciones cristianas. ¿Y qué pasó con ese bebé? Que desde que yo llegué, el niño fue y me recitó una canción y me cantó una canción y me recitó un verso. 5 añitos tiene, o 4, no sé cuánto. Pero eso fue lo primero que él hizo. ¿Por qué? Porque eso se lo están enseñando ¿dónde?
¿Nos estamos entendiendo, amados? Estimulará en los hijos un amor por lo espiritual. Estimulará en los hijos un amor por lo espiritual. Nuestros hijos no van a amar lo espiritual si no nos ven a nosotros amando lo espiritual. Una de las cosas que mis hijos, o sea, mis 3 hijos o 2 de mis 3 hijos le gustan las misiones. Pero una de las razones es porque desde que ellos tienen uso de razón, yo he estado predicando la palabra. Y yo recuerdo que yo tenía una camioneta de doble cabina, Mitsubishi, y yo me iba con una hermana de nuestra iglesia, de la iglesia donde estábamos en ese tiempo, y yo me iba a la UAS, y en la UAS yo montaba 8 muchachos atrás, y todo lo que cabieran adelante, mujer y adelante y hombre atrás. Y atrás había un hermano que le predicaba a ellos ahí atrás, y adelante había una hermana que se llamaba Narda, o yo le iba predicando, manejando, y lo dejábamos en la San Martín. Después el ministerio de Dios me puso la idea de que no fuera en una guagua, porque en una guagua nada más eran 13 gente. Y alquilamos una guagua de pasajeros. Hablamos con los choferes y le dijimos, mire, nosotros queremos alquilarle la guagua. ¿En cuánto usted me alquile esa guagua por 3 viajes que usted dé, ida y vuelta en expreso? Hasta la Tiradentes allá abajo. Y él me decía, en ese tiempo eran como 600 pesos por un viaje. Y eran 1,800 por 3 viajes. Y ahí montábamos todos los estudiantes gratis. Y la condición es que ellos no se desmontaran en ningún sitio, sino que fueran hasta el otro día, hasta el otro lugar, hasta el sitio donde lo íbamos a dejar, para que pudieran escuchar la palabra. Y yo recuerdo que en una de esas andanzas se montó el tigre ese rebusero que de Cristo Rey, Rogelio. El padre Rogelio se me subió en la guagua en una de esas andanzas, y yo recuerdo que yo estaba hablando de la fornicación, y Rogelio se tiró muchas muchachitas que ahora son convertidas de la iglesia del Pastor Adán, se la tiró ahí en Cristo Rey, y ahora esas muchachas están en la iglesia del Pastor Adán convertidas de verdad. Y yo recuerdo que yo estaba hablando de la fornicación, y él dice, esa es la vaina de los pastores y de los evangélicos, que la fornicación es pecado. Pero era porque él estaba en eso. Y me lo dijo a mí en la cara, así, cuando se iba bajando en la guagua, me lo dijo. Y yo le dije, no se preocupe, señor, porque yo no sabía quién era Rogelio en ese tiempo. Le estoy hablando de hace 15, 20 años. Entonces, ¿qué vieron nuestros hijos? Nuestros hijos vieron ese amor por ganar las almas, por buscar a los que estaban perdidos. Porque nosotros orábamos. Yo recuerdo que en una ocasión, todas las oportunidades que nosotros teníamos de orar para que Dios se manifestara, todas esas oportunidades nosotros las usábamos. Y un día veníamos de San Cristóbal, de la casa de mi mamá, y veníamos con la guagua, y a Víctor le gustaba que yo, cuando lloviera, pasara por los charcos para que el agua subiera así para arriba. Y a mí me gustaba dar el gusto al muchachito, porque el muchachito gozaba con eso. Y yo hacía así, cuando yo iba por un charco, yo le daba con todo al charco, y ¡uy! Esa agua, y ese muchachito gozaba, ¡ay! Y se reía. Y un día se me pasó la mano, y me metí por el medio del charco, y toda la ignición del vehículo se mojó, y el carro se apagó. Y el que no sabe de mecánica, lo que hace cuando un carro se le daña es que va a la batería y le da la batería, como que con eso se va a resolver el problema, y vuelve otra vez a darle. Y yo iba bajo un aguacero y le daba la batería y volví otra vez para atrás. Y en una le digo yo, Víctor, vamos a orar. Y Víctor comenzó, papá Dios, arréglale el carro a papi, arréglale el carro a papi. Y yo recuerdo que yo volvía y le daba,
Y nada de prender el carro. Yo le decía, papi, ora con más fuerza ahora. Y él volvía, papá Dios, arréglale el carro a papi, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y yo volvía y le daba, y a la tercera vez, Víctor volvió a orar y el carro prendió. Mire, hermanos, eso nunca se le olvidó a Víctor Darío. Pero quiero decirle algo, el carro nada más llegó a la casa y después que lo apagamos, el carro no volvió a prender jamás. Hubo que llevárselo en una grúa. Nosotros vivíamos en la Gustavo Mejía Ricard en ese tiempo, y hubo que llevárselo en una grúa. Pero cuando nosotros no teníamos, yo recuerdo que cuando no teníamos tomate y íbamos para el colegio haciendo el devocional, mis hijos, oren para que haya tomate, porque no tenemos tomate y hay que llevarle tomate a Pizzarelli. Pero cuando ellos llegaban del colegio ya había tomate. Yo no sé si usted me está entendiendo, mis amados. Es involucrar a nuestros hijos en la fe. Es que los problemas nuestros, cuando se los entregamos en manos de los niños, Dios lo oye más rápido. ¿Sabe por qué? Porque ellos van con fe, ellos creen que Dios les resuelve. Y a veces nosotros, con todos los líos que tenemos, nosotros comenzamos a orar, pero nosotros decimos, Dios me va a resolver. Los muchachitos no, los muchachitos dicen, Dios va a resolver porque Él es grande. Y mi mamá me dice que Dios es grande. Nosotros debemos hacer parte a nuestros hijos. Cuando hacemos el devocional, nosotros hacemos parte de nuestros hijos de la fe y creamos a nuestros hijos en lo espiritual. Y nuestros hijos aprenden a amar lo espiritual. Número 5, permitirán la posibilidad de tener experiencias cristianas dentro de la familia. Práctica del perdón, la gracia, el poder, la fe y el amor que viene de Dios. Permitirán la posibilidad de tener experiencias cristianas dentro de la familia. Cuando estamos orando por un problema y ese problema se resuelve, ¿qué van a decir? ¿Sabe qué decía Víctor como hasta los 10 años? Papá Dios le arregló el carro a mi papá. Papá Dios le arregló el carro a mi papá. Porque eso nunca se le olvidó. Eso él lo tenía ahí encentrado en su corazón. Él sabía que al Dios que él le pedía resolvía los problemas de su papá. El devocional familiar es importante. Es importante. Ahora, algunas ideas de cómo realizar un altar familiar. En el caso de niños pequeños, el tiempo debe de ser corto. Usted no puede hacer un culto con un niño de 3 años. No es crear, porque parte del devocional es crearle un hábito de estar con el Señor. No quiera pretender como pretendía yo, que lloraran 1 hora. Eso no era posible. Y gracias a Dios que yo me comí esos piques por dentro. Que nunca le dije, pero ustedes decían, pero no me faltaban la gana. Señor, gracias por el... Y yo recuerdo que Giovanni Andrés lo que decía era, Señor, gracias por el día y por el sol que salió hoy. Eso era todo lo que él decía. Y amén, en el nombre de Jesús, amén. Pero qué bueno es oírlo orar ahora, hermanos. Qué bueno es oírlo orar ahora. Pero ¿sabe de dónde viene eso de ahora? De lo que pasó ayer. De lo que pasó ayer. Se puede tener cantos con ademanes cuando son niños. Una de las cosas que yo aprendí mucho cuando me convertí fue muchas canciones. Cuando esté la infantería, caballería, artillería, cuando el avión no vuele en los aires, soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Todas esas canciones uno las cantaba y uno se la aprendía con su mímica. El amor de Dios es... Y era con mímica.
Maravilloso el amor de Dios, es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir más alto que Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Cuán grande es el amor de Dios. Somos soldaditos, miembros. Todas esas canciones eran canciones que uno canta en el devocional y se lo hace más alegre a sus hijos cuando sus hijos son pequeñitos. Darles historias ilustradas, enseñanzas, versículos, oración por ellos y ellos por sus padres. Se necesita usar la creatividad para no hacer monótono el tiempo de un devocional. En ocasiones especiales como cumpleaños, aniversarios, nacimientos, fallecimientos, vacaciones, en Navidad. Cuando nosotros íbamos de vacaciones, cuando yo tenía el negocio, generalmente nosotros nos íbamos 3 veces al año de vacaciones. ¿Y qué hacíamos? Como no podíamos ir al culto, hacíamos un culto de 20 minutos en la habitación del hotel. Y ahí orábamos, leíamos la palabra, uno de ellos predicaba y cantábamos al Señor. Y de ahí nos salíamos a disfrutar. Pero hacíamos ese culto ahí. Una manera de hacer que los estudios bíblicos sean más interesantes con los niños es por medio de objetos. Por ejemplo, Mateo 5:13, ponga un poco de sal en la mano de cada uno y dígale sobre los usos de la sal. Refuerce la lección bíblica con experiencias comunes. Cuando se va a orar por obreros, misioneros y otros siervos, busque un mapa y guíe a los niños a encontrar el país o la ciudad donde ellos trabajan. Se puede tener una noche musical donde ellos canten o toquen algún instrumento y se pueden contar la historia de un himno. No siempre los altares tienen que realizarse en la casa. Se puede salir un día de campo y al aire libre, celebrar el altar en la playa o en un río. Con muchachos mayores y jóvenes se puede analizar varios temas. Por ejemplo, la oración. Giovanita, cuando estábamos hablando de esto, dice, pero vamos a coger capítulos de la Biblia y vamos a estudiar capítulos de la Biblia. Y yo le digo, excelente, vamos a hacerlo así. Leamos cada quien un capítulo de la Biblia y después venimos a pelear aquí entre todos. Porque ya tienen otro nivel, ya son niños más grandes, tienen mayor comprensión de la palabra. Un mes podíamos hablar de un tema especial. Por ejemplo, ustedes vieron qué animada fue la competencia bíblica que hicimos el martes pasado. O sea, fue tan motivadora que muchos han pedido que se vuelva a hacer. Y todos están motivados para el domingo que viene, a las 2 de la tarde, después del culto, hacer la competencia bíblica de nuevo. Distribuya la lectura entre la familia. Se puede cantar un himno relacionado a la lectura que van a hacer. Terminar con una oración de agradecimiento a Dios por tener la Biblia. Pedir más amor e interés por la lectura bíblica. Protección y sabiduría en las traducciones de la Biblia. Peticiones personales. Usted puede pedir al Señor su guía para preparar cada altar familiar. Otra cosa, no comience con mucho, comience con poco. Uno de los grandes problemas nuestros de los dominicanos es que nunca hemos hecho nada y de repente lo queremos hacer todo. Nunca hemos hecho un devocional, pero de repente queremos hacer un devocional todos los días. No, hágalo una vez a la semana. Y después hágalo 2 veces a la semana. Y a medida que usted se vaya motivando, hágalo 3 días a la semana, interdiario. Pero no quiere hacerlo todos los días cuando usted nunca lo ha hecho. ¿Nos estamos entendiendo? Es mejor que un solo día, pero que se haga, y no que lo pongamos todos los días y que al tercer día ya no lo queramos hacer más.
Me doy dando a entender, amados. Póngase una meta pequeña y logre esa meta pequeña. Y después que usted logre esa meta pequeña por un tiempo, pues póngase otra meta más grande. Y vaya aumentando hasta que, si sus niños están pequeños, usted vaya llegando hasta llegar a los 5, 6 o 7 días de la semana, ustedes poder tener un devocional. Pero viene una pregunta de reflexión. Si nosotros como adultos no leemos la Biblia todos los días, ¿vamos a poder enseñar a nuestros hijos a amar la palabra de Dios? Si nosotros no adoramos a Dios todos los días, ¿vamos a poderle enseñar a nuestros hijos a adorar al Señor? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos cuando crezcan? ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando le tengamos que presentar nuestros hijos al Señor? ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Hemos sido fiel con la enseñanza de la palabra a nuestros hijos? Póngase de pie, amado. Yo quiero que usted cierre sus ojos en este momento y usted piense, ¿estamos obedeciendo a Dios levantando el altar familiar en nuestra casa? Si usted no le está obedeciendo, yo quiero que vengamos aquí delante y le pidamos perdón a Dios, porque cuando desobedecemos, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón y arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Y vamos a ponernos una meta. Vamos a ponernos una meta, aunque sea una vez a la semana. Nosotros dispusimos el lunes para hacerlo. Usted disponga el día que usted quiera. Pero vamos a disponer una meta para juntarnos como familia, para hacer un devocional familiar, para poder enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Ahí donde usted está, pídale perdón al Señor. Preséntese delante de Dios y dígale al Señor: Señor, perdóname por yo no levantar el altar familiar en mi casa. Pero en esta noche vengo delante de ti, oh Dios, pidiéndote que me ayude, que me dé las fuerzas para nosotros como familia levantar un altar de adoración delante de tu presencia. Padre, ¿cómo nuestros hijos aprenderán a amarte si nosotros no lo enseñamos? ¿Cómo nuestros hijos aprenderán a buscarte si nosotros no te buscamos? Enséñanos, mi Dios, danos la disciplina. Ayúdanos, Padre. Tú sabes que yo he tenido problemas para hacerlo en mi casa, Señor. Por el cansancio, por la falta de tiempo, por muchas cosas. Pero enséñame, ayúdame, Dios, a unir a mi familia a través de la adoración a ti, Señor. Sabes que a veces me molesto por la actitud, mi Dios, de mundo. Y a veces me desanimo, Señor. Pero uno solamente siembra, pero tú eres quien da el crecimiento. Enséñanos, Dios. Enséñanos, Señor. Y ayúdanos a ponernos metas que puedan ser realizables. Ayúdanos a ponernos metas que puedan ser dinámicas, para enseñar a nuestra familia a tenerte a ti por encima de todas las cosas. Ayúdanos, Dios,
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que a partir de esta semana comencemos nosotros a levantar ese altar familiar. Y yo sé que las cosas van a cambiar en nuestra familia. Yo sé que las cosas van a cambiar en nuestra casa. Y yo sé que las cosas van a cambiar en nuestra iglesia. Que Dios les bendiga mucho.